Bueno, Sandra, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos al Parque Rural, a la Reserva de Anaga, que es un bosque lauricida, típico de aquí. Y hoy saliendo tenemos unas muy buenas vistas, hace un día guay, Puerto de la Cruz. Tenemos una buena vista ahí, que ahí la podéis ver. Bonito. Muy chulo con la luz del sol, las sombras, las nubes, está muy bonito. ¿Qué te parece el mirador? Espectacular. Aquí está muy chulo, mira, se ve Gran Canaria por ahí, se ve el Teide. Centro de visitantes. Mascarillas puestas para entrar. Vamos a hacer una rutita que nos han indicado en el centro de visitantes aquí del Parque de la Reserva de Anaga, de unas 2 horas y media. La verdad que lo recomiendo porque te explican en función de lo que tú quieras hacer y hay distintos tipos, te hacen una personalizada. Hija cambada se refería a los árboles de aquí porque están doblados. Cambado es que está doblado. Hojas rojas, verde, amarillo. El árbol semáforo le voy a llamar, la laurisilva esta. Y vamos a hacer la ruta del bosque encantado. Buenas y malas noticias. Vamos a empezar con las malas. Las malas es que hay que reservar para hacer esa ruta. Pedir un permiso. Pedir permiso, exacto. Es una zona en la que de todo el entorno, de toda la reserva, que tiene mayor fragilidad. Y la buena es que realmente todo el bosque es encantado. Helechos, laurisilva, sandras. Todavía queda un poquito para hacer la mitad del sendero. Y ahora mismo estamos llegando a una vía forestal. Sí, el único problema que hemos visto es que tiene un poco de barro y sobre todo a la hora de bajar con el barro hay que tener un poco de cuidado donde pisa. Estamos en el camino forestal, ancho y medianamente llano, unos 40 minutos de camino por aquí. Sí que parece un bosque encantado, ¿eh? Tenemos aquí una forma de cara en la roca. Así. O con el borrasco. Pero sí. Rojo, amarillo y verde. Tan chulos los colores de la laurisilva, ¿eh? Como veis tiene forma de hoja de laurel, por eso creo que es lo de lauri. Y silva no sé por qué será, pero la hoja tan curiosota. Atento a las raíces en el aire. Está el árbol totalmente en el aire. Esto parece un bug de algún videojuego. Está gracioso. Bueno, no sé si lo veis, pero aquí hay unos lagartos bastante grandes. Vamos a ver si podemos verlo. Desde que se va a ir corriendo seguro, pero bueno. Lagartito, míralo. No, este no se va tan rápido. Se llama guancho.
El lagarto guancho, mira cómo me mira. El lagarto, ¿eh? Esta parte. Guay, mira, hace una especie de túnel. Sí, con tronco y muy verde. Está muy chula esta parte. ¿Qué? ¿Está a gusto? ¿Un descanso de cuesta? Sí, buena cuesta, sí. Ay. Después de haber hecho uno de los tramos un poco más complicados de la ruta, porque era un ascenso, ¿no? Por terreno fangoso, con musgo y todo, pero muy bonito, porque era muy húmedo, muy umbrío. Hemos hecho una pequeña parada para descansar. De camino hay algunos miradores, nos han dicho. Y vamos a ver. Qué chulo. Ahí se ve el caminito de senderismo. Vamos a la hija Cambada. Mira. Bueno, estas son las plantas cambadas, las hijas cambadas, porque como veis, se inclinan. Al nacer ya están inclinadas hacia el suelo. Incluso a veces se inclinan al suelo, tocan el suelo y vuelven a subir para arriba. Por eso es el nombre. Cambado es tumbado, curvado. Y aquí tenemos a la hija cambada. Podéis ver cómo ya desde la base sale desde el suelo, arrastrándose por el suelo completamente curvado. Ya hemos terminado la ruta. Es muy recomendable si venís aquí a la Reserva Natural de Anaga que hagáis una ruta de senderismo, aunque sea una leve, se adapta a todo tipo de niveles. Nosotros hemos cogido una de nivel moderado, ha tenido una pequeña parte de descenso y otra de ascenso, pero que era realmente fácil y se adapta al tiempo que tengas. Vamos, nosotros hemos hecho una de 2 horas y poco, 2 horas y media, muy recomendable. Si no andáis por la reserva no habéis visto Anaga, eso es así. Os recomiendo 100% que vengáis porque esto es espectacular y esto es único. Pues ya nos veremos. Hasta pronto.